La charla hoy es como una pincelada de cómo evaluar, de qué parámetros hay que tomar cuando uno realiza un Doppler ejes para portar, qué es lo que hay que medir. ¿Okay? Y los valores normales en cada base que uno va a estudiar. Siguiente. Esta primera diapositiva es para explicarles cuando uno habla qué es un espectro monofásico, qué es un espectro bifásico, trifásico, tetrafásico. ¿Okay? Este espectro, la fasicidad está determinada por el ciclo cardíaco. ¿Okay? La sístole y la diástole que ocurre en cada ciclo cardíaco va a producir un volumen de flujo que es la sangre. Esa sangre tiene cambios en las velocidades y aceleración determinado por el ciclo, por las fluctuaciones en la presión arterial. Entonces la fasicidad son los cambios que tiene la sangre en ambas direcciones. La dirección va a estar determinada por el eje X, ese es el eje Y. El eje Y mide, cuantifica la velocidad y el eje X el tiempo. Entonces, lo que significa la línea de base, que es el eje X, la sangre cuando va hacia arriba o hacia abajo de la línea X va a determinar una dirección que va a hacer, al Doppler espectral va a producir ondas hacia arriba o hacia abajo. Entonces, dependiendo, aquí por ejemplo, tenemos tres ondas, por eso se llama trifásico. Es un espectro de alta resistencia, que esta primera onda va a estar determinada por la sístole ventricular, esta segunda onda en la dirección contraria hacia abajo va a estar determinada por la resistencia vascular, sobre todo en las piernas hay mucha resistencia en las extremidades, la carótida externa, y esta última onda por arriba del eje de las X es un flujo telediastólico anterogrado que va a estar determinada por la compliance arterial. ¿Okay? En las personas desde la tercera edad, esta onda se puede perder. ¿Por qué? Porque se pierde la elasticidad de las arterias. Entonces, esto es una dirección A, una dirección B de la sangre, que se va a reflejar en el espectro hacia arriba o hacia abajo de la línea base. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere la fasicidad. La aceleración que se mide acá, que es los cambios de la velocidad por unidad de tiempo, va a producir una inflexión. Entonces aquí viene una aceleración, pum, cambia, voy para abajo, aquí hay otra aceleración, subo y aquí hay otra aceleración. Esos cambios de aceleración es lo que uno escucha el Doppler. Son por los cambios de aceleración. Siguiente. Es el otro tema que se enreda, que lo enreda uno mucho, que es pulsátil, que es fásico, que es monofásico, que no tiene fasicidad o es afásico. Eso significa que la sangre, como les dije anteriormente, por los cambios de presión va a producir ondas. Esas ondas pueden tener mucha fluctuación o muy poca fluctuación. Cuando en determinado vaso que ustedes están explorando no hay ningún cambio de presión, no se produce ninguna onda, significa que el flujo es afásico. Que no es lo mismo que decir trombosado, ¿verdad? Significa que el vaso no tiene movimiento. Por ejemplo, en las venas, tiene una estasis venosa importantísima. Entonces ustedes colocan y hacen el análisis espectral y no ven ningún espectro. Pero no significa que no tenga que estar trombosado. Significa que ese vaso en particular, la sangre que está ahí, no sufre ningún cambio de presión, entonces no se puede producir ninguna onda. Cuando no hay fasicidad, significa que la presión produce muy pocos cambios para producir alguna onda. Entonces hay un movimiento de sangre, pero sin muchos cambios de presión. El monofásico o el fásico ahí da cambios, la presión se ejerce, cambios, produce ondas en una sola dirección, pero muy baja la fluctuación. Típico cuando hacemos los Doppler de venas, en las piernas, en los brazos, vena porta. Y cuando hay mucha fluctuación, se le llama pulsátil. El flujo del pulsátil, el tradicional, el arterial. O
en las venas suprahepáticas podemos tener un flujo muy pulsátil. Entonces, en esos términos, nada más significa que a cierto vaso, la presión arterial produce fluctuaciones y va a producir ondas en ese flujo de sangre y va, dependiendo de cuánto fluctúe las ondas, así ustedes van a decir si es pulsátil, si es fásico, si no tiene fasicidad o si es afásico. ¿Han entendido hasta acá eso? Eso es importante. Siguiente. El primer paso que uno ve en el Doppler espinoportal, que no está incluido tradicionalmente, pero le ayuda mucho a uno, es la arteria hepática. Deben 8 en trasplante de hígado, esto es esencial. La arteria hepática es un espectro de baja resistencia. ¿Cuáles vasos son por excelencia que tienen que tener baja resistencia? La arteria carótida interna, la arteria testicular, la arteria hepática, la arteria renal y la arteria mesentérica superior y tronco celíaco en estados postprandiales tienen baja resistencia. Baja resistencia aquí, a diferencia de la arteria carótida interna, que vimos las dos charlas anteriores, sí es importante medir el índice de resistencia. El índice de resistencia en la arteria hepática es de 0.55 a 0.7. Ese es el rango normal. Si ustedes miden un índice de resistencia muy abajo, por debajo de 0.55 o por arriba de 0.7, es patológico. Algo tiene el paciente. El índice de resistencia es la velocidad sistólica menos la velocidad final de la diástole entre la velocidad sistólica. Eso nos va a dar un rango. ¿Okay? Lo que traduce es la cantidad o cuantifica cuál es la resistencia que tiene ese vaso en particular. Y el cuerpo se encarga que tanto al cerebro como al hígado como al riñón siempre le esté llegando sangre en forma continua durante la sístole y durante la diástole. Debe de llegarle siempre sangre en los dos ciclos cardíacos. Y cuando hay zonas de estrés o cuando hay patología, siempre el cuerpo trata de robar a otros órganos, por ejemplo, a las piernas, a los brazos, a las extremidades, le quita sangre para mantener siempre un flujo continuo en esos tres órganos. Entonces aquí es para que vean el índice de resistencia aquí en la primera arriba 0.7, que es lo que va a determinar el índice de resistencia. La disminución en la fase diastólica o la disminución en la fase sistólica. La del centro es totalmente normal. Esto es un flujo que anda con un índice de resistencia entre 0.55 y 0.7. Vean que es igual al de la carótida interna. Si ustedes ven el de la arteria renal, es igual. Si ven el testículo, es el mismo espectro. Entonces, si ustedes reconocen reconocen bien, entonces nunca se van a perder. No solo verlo, a veces ni lo miden, baja resistencia. Y el de abajo, el de menos 0.55, ese es un Tartus parvus. Que normalmente el Tartus parvus fue ideal para carótida interna, pero se puede aplicar para cualquier órgano. Eso significa que proximal a lo que están midiendo hay patología. ¿Okay? Entonces, en arteria hepática 0.55 a 0.7. Siguiente. Todo lo que les dije, eso hay que sabérselo. Arterias carótidas internas, arteria hepática, la renal, la testicular, y ahí que nos agregaba la mesentérica superior y el tronco celíaco en estados postprandiales, tienen índices de resistencia bajos, entre 0.55 y 0.7. Siguiente. Los de alta resistencia, carótida externa, vasculatura de las extremidades superiores e inferiores, y la mesentérica superior, inferior y tronco celíaco en estados de ayuno. Tienen índices de resistencia arriba de 0.7. Siguiente. Ok. ¿Cuáles estados patológicos me van a aumentar el índice de resistencia en la arteria hepática? Todas las hepatopatías crónicas, estando en fase cirrótica o no fase cirrótica, van a estar aumentados. Realmente ustedes van a ver que tiene una buena sístole, pero tiene una diástole muy disminuida. Entonces, hepatopatías crónicas, en fase cirrótica o no fase cirrótica. Es una cosa, ¿verdad? Antes, ¿qué es? La hepatopatía crónica se define cualquier patología en el hígado de más de 6 meses de evolución. Pero a veces tenemos hepatopatías crónicas
pero no está en una fase cirrótica. Entonces uno puede determinar por TAC o por ultrasonido si ese paciente tiene una fase cirrótica. El índice que utilizamos de los que están en TAC es medir el diámetro transversal del lóbulo caudado entre el diámetro transversal del lóbulo hepático derecho. ¿Dónde lo mido? Donde viene la vena hepática y hace la bifurcación de la rama derecha y la rama anterior y posterior, ahí trazo una línea. Divido el valor del lóbulo caudado entre el diámetro transversal del lóbulo derecho y si está arriba 0.65 o más, es cirrosis. Ese es el mejor. Los otros es la pérdida de volumen del lóbulo derecho. Entonces hay una redistribución de volumen y el lóbulo izquierdo comienza a aumentar. Ven el grado de el granulado, ese granular grueso, muy heterogéneo, también lo hace a uno pensar. Entonces, en esos estadios y hepatopatías crónicas iniciales pueden tener índices IR altos. Rechazo, trasplante hepático. Cuando yo veo trasplante hepático y no veo que el índice está arriba de 0.7, puede ser un indicio de rechazo. Aunque todo el resto del Doppler esté bien, eso puede inducir a hacer biopsia para descartar rechazo. Y los estados de congestión hepática. La cirrosis cardíaca, los estados congestivos, se comportan como una hepatopatía crónica, aumentan los IR. Hay dos situaciones que puede aumentar el IR, pero que son dentro de lo esperable, que son los adultos mayores y los estados postprandiales. Puede aumentar porque le roba un poco de sangre para el tracto digestivo, entonces aumenta el índice de resistencia. Pero casi nunca se ve eso. Siguiente. Al contrario, ¿qué disminuye el IR? Entonces ustedes tienen que imaginarse, ok, la arteria hepática. Si yo veo un tartus parvus a nivel del hilio hepático, ¿qué voy a pensar? Patología proximal, lo primero. Que haya patología en la aorta, en el ostium de salida del tronco celíaco y la arteria hepática común. Entonces, todas las estenosis por enfermedad ateromatosa, que es lo más frecuente, a nivel proximal producen un IR disminuido en la arteria hepática. Otro, los estados de cirrosis muy avanzada, donde se pueden formar fístulas arteriovenosas, disminuyen el IR en la arteria hepática. ¿Por qué? Porque en una fístula arteriovenosa, el vaso nutricio que alimenta la vena, se vuelve de muy baja resistencia, entonces disminuye a 0.55. Entonces, cirrosis avanzada, trauma, paciente con herida de arma de fuego por puñal y todo, puede producir una fístula arteriovenosa y ustedes al hacer el Doppler tienen un IR muy bajo en la arteria hepática. Y hay un síndrome, el Renduo-Sleugh-Weber, que puede producir telangiectasias y fístulas arteriovenosas en cualquier parte del cuerpo, en el hígado también lo va a producir y eso hace que la arteria hepática tenga un IR bajo. Hay un caso que es el síndrome de ligamento arcuato medial, que hay un par de casos aquí en el Calderón, donde el ligamento propiamente se originan las turas diafragmáticas cuando entra en el hiato de la aorta, al entrar a la cavidad peritoneal, ahí hay un ligamento que a veces tiene un trayecto anómalo y comprime el tronco celíaco. Entonces, al hacer una compresión en el tronco celíaco, se comporta como una zona de estenosis y va a repercutir en la arteria esplénica, en la hepática común y en la gástrica izquierda. Entonces, hay una maniobra para cuando se está sospechando. Cuando se le pide al paciente que respire, sostenga, entonces al respirar, descomprime la compresión del ligamento y baja resistencia. Bote, lo vuelve a comprimir y aumenta la resistencia. Debe ser un síndrome de ligamento arcuato medial. Pero esos casos son casos raros, ¿ok? Y el otro es en el trasplante de hígado. Igual, cuando yo veo en cualquier, está Vanessa López, me dice que Vanessa dice, ay, pero le veo baja resistencia. Sí, cuando uno ve menos de 0.55 en la rama izquierda, la rama derecha o en la arteria hepática principal, dice, hay una estenosis en la anastomosis arterial. Entonces son los casos donde el IR puede disminuir en la arteria hepática. Siguiente. El otro vaso, las venas suprahepáticas.
Normalmente tenemos 3 venas suprahepáticas, la derecha, la medial y la izquierda. La medial es un marcador que va a dividir lo que es el lóbulo hepático derecho y el izquierdo. Se utiliza la medial. Tiene un flujo hepatofugo. En Doppler exploratorio necesitamos saber si el flujo va hacia el hígado o no va hacia el hígado. Entonces, con el Doppler, uno puede decir, si lo colocan bien en el transductor, decir si ese flujo es hepatópeto o hepatofugo. Fue inicialmente acuñado este término para la vena porta, pero uno lo utiliza en vena esplénica, en la vena mesentérica superior y en las venas suprahepáticas. Entonces, en los espectros, la escala color, por eso les dije desde la primera charla que eso va a ser importante, saber para qué sirve esa escala color. Entonces, vuelvo a repetir, si está lo normal rojo, azul, significa que todo lo que se acerca al transductor va a ser rojo. Todo lo que se aleja del transductor es azul. Pero yo lo puedo cambiar. Y me gusta trabajar que azul, entonces, o le puedo poner otros colores y todo, pero eso es lo que significa. ¿Ok? Cuando los que han estado conmigo, yo los esplenoportales, siempre la vena porta la agarro en forma intercostal. Para que me quede, ahora vamos a ver, me quede el vaso paralelo. Entonces, que me sirva, que haya buena señal Doppler. Entonces yo sé que si está rojo, se está acercando al transductor. Entonces el flujo es hepatópeto. Si veo que estoy en la vena porta, aquí está el transductor, y se me está yendo, es azul, es hepatofugo. Esa es una, esa es la que yo utilizo. La otra es compararlo con un vaso, que yo sé que siempre va a ser hepatofugo, entre comillas, la aorta. La aorta siempre lleva el flujo de sangre hacia las piernas, va distal. Entonces siempre se está alejando del transductor. Entonces, dependiendo del color que tenga la aorta, así la voy a tomar como ejemplo para ver la vena porta. Lo que pasa es que la aorta es un vaso difícil, a veces se artefacta mucho, da mucho problema. Entonces, el mejor es agarrar la vena porta y que le quede bien paralelo el vaso en forma intercostal, porque si la agarran acá, va a tener una vena porta muy recta que les va a costar agarrar, tomar, hacer análisis espectral y de color. Entonces, las venas suprahepáticas llevan la sangre del hígado hacia el corazón. Entonces, es hepatofugo, se va y se aleja. ¿Ok? Siguiente. Van a ser las tres, la suprahepática derecha, la medial y la izquierda. Divide la medial, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. Y las tres son marcadores para los que están comenzando para ubicar los segmentos. Entonces, la que está adyacente a la derecha es la 7. Entre la derecha y la media, la 8. Entre la media y la izquierda va a ser el 4A. Y lo que está medial a la hepática izquierda es el 2 del lóbulo hepático izquierdo. ¿Ok? Siguiente. El flujo del espectro, el análisis Doppler espectral de las venas suprahepáticas es confuso y enreda mucho. Tiene que ver, está muy relacionado con lo que sucede en el corazón, en cámaras derechas. Entonces, realmente es un espectro que es pulsátil, si tiene mucha fluctuación, produce mucha onda, entonces, y va muy de la mano a lo que sucede en el ciclo cardíaco. Entonces, ahí arriba tenemos el electrocardiograma, donde tenemos lo que es sístole y diástole. Entonces, dependiendo, eso se va a formar, generalmente se forma de 3 a 4 ondas. La primera onda se le llama A. La segunda onda, que aquí a veces no se ve o no se produce, se le llama la onda C, que esa es una transmisión del pulso carotidio en el pulso venoso. Eso es lo único que significa. Después viene la primera onda, que va inversa a la A, pero es una onda amortiguada, que es la S, o la X, cualquiera de las dos puede utilizar. Viene otra onda, que es la V, y la otra, la última onda, que es la D o la Y, cualquiera de las dos, eso es independiente. Entonces, aquí lo importante es, hay dos ondas, por decirlo, positivas, y hay dos ondas negativas. De las positivas, la A es mayor que la V, y de las negativas, la S es mayor que la D. Si la profundidad de la S es mayor que la profundidad de la D, y la altura de la A es mayor que la altura de la V. ¿Qué significa cada onda? La onda A, lo que significa es la contracción de la aurícula. Es contracción auricular. ¿Okay? Eso sucede en la diástole.
Entonces, la segunda onda es donde la aurícula se relaja y viene el llenado ventricular. ¿Okay? Eso sucede en la sístole. Entonces viene llenado ventricular y contracción ventricular. ¿Okay? Eso produce un descenso en el pulso venoso. La onda V es donde se está llenando otra vez la aurícula. ¿Okay? Para el siguiente ciclo, que va a suceder entre el final de la sístole y el inicio de la diástole. Y la última onda, la D, significa el rápido llenado ventricular que sucede al final al inicio de la diástole. Eso significa la onda D. Entonces, eso es lo que sucede con cada onda. A la hora de interpretar esto es importante porque nos va a servir para ver lo que viene ahora, lo que es la parte patológica. ¿Okay? Entonces, siempre la A mayor altura que la V y la S mayor profundidad que la D. Siguiente. ¿Qué va a pasar? Bueno, si tienen algún lado nada más me preguntan, si no entendieron lo volvemos a repetir, pero eso sí tienen que dominarlo, tratar de dominar para poder ver lo que vamos enseguida. ¿Puede volverse al anterior? El técnico está en nada. Okay, vamos a ver qué va a pasar cuando hay un aumento de la pulsatividad en la vena suprahepática. Es decir, que cuando cuando hay mucha fluctuación en la vena suprahepática, ¿qué significa? Okay, hay dos patologías: ingurgitación tricuspidia, insuficiencia tricuspidia, y la insuficiencia cardíaca derecha. Son dos patologías que el radiólogo las debe diagnosticar con solo ver el pulso de la vena suprahepática. Sin eso, hoy vimos un caso de una paciente que venía a descartar una estenosis de la arteria renal, que estaba madrigal, y le llama la atención, era un flujo venoso como si usted estuviera, la vena renal era como si usted estuviera viendo la suprahepática, muy pulsátil, demasiado. Entonces, y la paciente tenía ahogo, y yo, entonces esa paciente hay que descartar que no tenga ni insuficiencia cardíaca derecha, con solo ver el pulso en la vena, porque no es normal. Ese pulso de la suprahepática lo ve uno solo en la suprahepática. A más distal el vaso venoso que usted evalúe, se pierde esa pulsatividad y se hace monofásico, y es el flujo venoso que uno ve en los doppers de las guardias de las venas. ¿Okay? Pasó hace como 22 días un trasplante renal, también pidieron el estudio. Entonces hicieron el estudio, pero veían un espectro muy pulsátil, como decir, ahora vamos a ver, y muy pulsátil. Entonces fueron a la cava, se fueron arriba, entonces decían, ¿para dónde está la fístula y todo? Y pusieron que era una trombosis de la arteria renal, y no, es decir, una trombosis venosa. Lo llevaron a sala y no era una trombosis venosa, era una trombosis arterial. Porque confundieron, después me lo pidieron a mí el lunes, entonces fue el que vimos, confundieron que el pulso que estaban viendo era un pulso venoso, muy pulsátil, se parece como una arteria. Entonces dicen, sí, no hay pulso venoso, sí, trombosis venosa. Entonces por eso hay que saberlo identificar, porque si no se confunde y es fácil decir, ay, estoy viendo arteria. No, y era pura vena. ¿Okay? Entonces, esas dos patologías, siguiente. Entonces, eso es lo que vamos a ver. A eso es lo que yo me refiero, aumento de la pulsatividad. Va que parece una arteria. Sí, va que no esté entrenado y dice, uy, estoy viendo arteria. Porque se ven ondas estrechas, picudas, se pierde la onda, si vieron aquella diapositiva, la onda amortiguada de la onda S, de la onda D, no, eso es muy picuda. Y vea la A, entonces eso confunde. Entonces, en la insuficiencia tricuspidia, entonces se pierde la onda amortiguada de la onda S y la D. La D se hace más profunda y la S se va cortando, va disminuyendo la profundidad. A tal grado que también la V a veces se hace más alta que la onda a diferencia de lo normal, que la A es más grande que la V. Y la S mayor profundidad que la D. Y conforme se vaya agravando
la insuficiencia tricuspidia, la onda S se va para arriba. Entonces un complejo ASV o AXV. Entonces, si ustedes ven esto, en el análisis ustedes dicen, está fallando. Eso no hay que hacer nada, eso es una insuficiencia tricuspidia y el radiólogo lo puede afirmar y lo puede poner en el reporte a descartar insuficiencia tricuspidia cuando ven esto. Entonces, por eso hay que aprenderse a diferenciar las 4 ondas para ver lo patológico. Lo primero es esto, ondas estrechas, muy picudas, significa aumento de la pulsatividad. Ok, siguiente. Perdón, anterior. Ahí la S, ¿cuál es? En la segunda diapositiva. Sube aquí arriba, se pega así, ASV. La única onda que queda abajo, la línea base, la D. Eso es por aumento de la precarga, puramente. Entonces, Exactamente, porque, es decir, aumenta la precarga en la aurícula y eso es transmitida por una insuficiencia tricuspide importantísima. ¿Ok? Pero a veces la vemos en forma, digamos, es un estado ya avanzado, que se vuelve un complejo ASV. Aquí no, aquí todavía vemos que pero vea que la S ya va disminuyendo, la D va aumentando y la V se está haciendo más grande que la A. ¿Ok? La siguiente. Este es muy parecido al anterior, lo que pasa que mantiene que la onda S todavía es de mayor profundidad que la D y la onda A tiene una mayor altura que la V y eso nunca va a subir por arriba de la línea base. Cuando vemos eso, fue el caso de hoy, es una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces es otro donde uno puede poner en el reporte que tiene a descartar que no tenga nada sobrecarga, cámaras derechas, insuficiencia cardíaca derecha, de etiología terminal, pero eso nos ayuda con solo. Pero muy parecido al otro, nada más que no, la onda esa todavía mantiene una mayor profundidad que la onda D. Entonces son los 2 casos de aumento de la pulsatividad. Ahora vamos al lo contrario, disminución de la siguiente, por favor. La disminución de la fasicidad o la pulsatividad. Entonces, el síndrome de Budd-Chiari. Yo he visto como 2 en 10 años, entonces no es tan frecuente. El Budd-Chiari hay 3 tipos. El tipo 1 es el más raro, que es el congénito, que hay una anomalía en las vénulas hepáticas, entonces esas están muy estrechas. ¿Okay? Y el tipo 2 y 3 es lo más frecuente. ¿Ya ven el 3? Bueno, en el Budd-Chiari el tipo 2 y 3 es lo más frecuente, que es la formación de un trombo en alguna de las venas suprahepáticas. Entonces ya sea porque tiene una displasia sanguínea, porque el paciente tiene una invasión tumoral, un hepatocarcinoma con invasión a las venas suprahepáticas, ¿okay? O la enfermedad que está más rara, la enfermedad veno-oclusiva hepática, y la otra es cualquier obstrucción a la salida de las venas suprahepáticas. Entonces, que la patología esté en la vena cava inferior, en la porción suprahepática, o patología obstructiva a nivel del miocardio. Un fibroma auricular puede producir, un mixoma auricular puede producir eso, un trombo, un leiomiosarcoma primario de vena cava inferior. Hace como un mes hay una paciente que tuvo un leiomiosarcoma primario de vena cava inferior, entonces puede producir con extensión a la porción suprahepática, puede producir una obstrucción. Los tumores, ¿sí? El carcinoma de células renales es uno que le gusta hacer eso. El de la corteza adrenal también puede producir trombosis de la vena cava inferior y se extiende hasta la porción suprahepática y se comporta como un síndrome de Budd-Chiari. ¿Qué pasa en esas 3 patologías? Siguiente. En la A, entonces, ese es el pulso normal de la suprahepática. Vuelvo a repetir, la onda A más grande que la onda V, la onda S es de mayor profundidad que la onda D, son ondas amortiguadas. Conforme vaya pasando, aumentando la patología, se vaya haciendo más severa, entonces va disminuyendo el tamaño de las ondas. Entonces, la profundidad de la onda S va disminuyendo, la profundidad de la onda D va disminuyendo, la altura de la onda A y la onda V van disminuyendo hasta volverse un flujo monofásico, como si estuviéramos viendo la vena porta. Igual, como si estuviéramos viendo la vena porta.
Entonces, hay una cuantificación, hay varios grados, pero realmente lo que uno tiene que empezar a distinguir es que esto, lo normal, lo voy perdiendo. Entonces, qué raro, veo una onda S, una onda D muy pequeñas, una onda A y una onda V con poca altura. Entonces, uno en encenderse de que sí, será un Budd-Chiari. Lo que pasa es que el Budd-Chiari, cuando aparece, el paciente hace ascitis de forma súbita, el paciente se pone muy mal, a veces no se logra ver el trombo en algunas de las suprahepáticas, a veces nada más se estrecha la suprahepática. Sí, pues no es tan fácil el Budd-Chiari. ¿Okay? La siguiente. Y el último vaso a evaluar, entonces arteria hepática, venas suprahepáticas, vena porta. La vena porta, entonces, como todos saben, se va a formar por la confluencia de la vena esplénica y la vena mesentérica superior. ¿Okay? El diámetro, tenemos dos vasos, a veces con hepatopatías uno puede ver la vena gástrica izquierda, aquí por aquí ingresa la vena gástrica derecha, puede ver esas ectásicas en estado de hipertensión portal. El diámetro normal de la vena porta es hasta 13 milímetros AP. Uno lo mide, en la siguiente se lo muestro. Entonces, la vena hasta 13 milímetros, la velocidad 15 a 30 o de 16 a 40 centímetros sobre segundo. ¿Okay? Eso hay que sabérselo, aprenderse. Y la vena porta se va a bifurcar en la rama derecha, que va a dar dos divisiones, la anterior y la posterior, y la rama izquierda, que da la división medial y la lateral. Siguiente. Entonces, la vena porta, lo ideal es tener así el vaso bien paralelo, como las carótidas, tratar de que queden bien paralelo para que dé buena señal. Entonces, usted tiene el vaso bien paralelo, al colocar el Doppler va a llenar color y van a poder hacer un buen análisis espectral. Si este vaso usted lo tiene muy horizontalizado, les va a costar que dé señal. Entonces, una de las maneras es hacer intercostal. Entonces, el paciente coloca el transductor intercostal, el convexo, y trata de bien paralelo la vena porta. ¿Okay? Entonces, 13 milímetros. ¿Dónde la mido? Nuevamente, se mide por encima de la vena cava inferior. Es el punto para uno medir el tamaño de la vena porta. Que el paciente esté respirando normal. Nunca hay que decirle, respire, sostenga, porque aumenta la presión negativa, me va a aumentar el tamaño de la vena porta. Entonces voy a dar un falso positivo. ¿Okay? Entonces, paciente que esté respirando normalmente, coloco el transductor, cuando la veo, ahí lo doy freeze y ahí mido. ¿Okay? Siguiente. A la hora de colocar el color, si yo lo tengo bien angulado, se me va a rellenar de color bien bonito. ¿Okay? Entonces aquí es muy fácil. ¿Sí? Mira, azul, rojo, está bien la vena porta. ¿Okay? Va al contrario de lo que va a la vena suprahepática. Pero la mejor forma para evitar enredos es dependiendo de la escala de color que uno tenga acá. Si yo sé que el rojo, lo que está arriba, va a ser el transductor, y yo tengo el transductor aquí, entonces se me está acercando la señal. Si la sangre está hacia el hígado, entonces hepato-peto. Si yo tengo el transductor acá, y yo veo que esto está azul, si se me está alejando el transductor, la sangre se está fuera del hígado, entonces hepato-fu. ¿Okay? Siguiente. Entonces tenemos los patrones de velocidad de la vena porta. Como les dije, 15 a 30, 16 a 40 centímetros sobre segundo. Hay un índice de pulsatividad que uno mide, por ejemplo, en este del centro, que es estos dos, que son los espectros normales. Uno mide la velocidad aquí en el pico y la velocidad al final, no en la diástole, sino en la onda más profunda. Entonces, si está a más de 0.5, es una onda normal, pero eso realmente uno nunca lo usa. ¿Okay? Nada más uno sepa que el espectro es monofásico. ¿Okay? Si uno ve ese espectro, ve que aparece un espectro también arterial. Entonces, cuando uno ve un espectro muy pulsátil, sí, hay patología. ¿Okay? Entonces, la siguiente. ¿Qué pasa? Al igual que sucede en las suprahepáticas, se va a pasar a la vena porta. Entonces, cuando aumenta la pulsatividad en la vena porta, entonces tengo que pensar en patología. Tricuspidia, insuficiencia cardíaca derecha, cirrosis, trauma y el síndrome de Rendu-Osler-Weber. ¿Por qué estas tres? Como yo les dije anteriormente, porque se producen fístulas arteriovenosas. Entonces un flujo, estamos viendo una porta con un flujo arteriorizado.
Sí, está en la vena venoso, pero la está alimentando una arteria. Entonces, en trauma, en Reduce-Weber, porque forman fístulas en todo el cuerpo, y en estados avanzados de cirrosis pueden haber fístulas arteriovenosas. Entonces, lo que estamos viendo es una vena porta arteriorizada, un flujo muy pulsátil porque la está alimentando una arteria hepática. Entonces, estas dos es muy parecido a lo que sucede en las suprahepáticas, también la va a afectar a la vena porta. Y lo contrario, siguiente, es qué sucede cuando disminuye o cuando uno no ve un espectro en la vena porta. Entonces, primero, falla técnica. No estoy colocando bien el vaso, lo estoy dejando muy horizontal, no lo estoy colocando bien paralelo. Siguen hipertensiones portales muy severas. No voy a encontrar si hay flujo, pero no lo detecta porque ya el límite técnico del equipo ya no me permite ver más flujo. 3, cuando hay un trombo, si hay un trombo. Y la otra, cuando hay una invasión de un tumor, el hepatocarcinoma, cuando invade la vena porta, y esto obviamente no va a haber flujo dentro de la vena porta, pero ahora vemos un caso especial con el hepatocarcinoma. Para uno diagnosticar hipertensión portal por esplenoportal hay que tener, son 4 valores, digamos. Que esté muy aumentada de diámetro, más de 13 milímetros, velocidades bajas, menos de 14 centímetros, con un flujo hepatofugo, y el signo, por decirlo así, patognomónico por ultrasonido, es ver circulación portosistémica. Si uno ve circulación, varices esplenorenales, gástricas cortas, gastrociploides izquierdas, o ven varices císticas alrededor de la vesícula o peripancreáticas, uno, aunque no encuentre los otros parámetros normales, uno puede decir que hay hipertensión portal, tanto por ultrasonido o por TAC. Ese es el mejor signo. Los otros 2 signos, que es la esplenomegalia y la ascitis, ayudan, pero no son, porque hay muchas patologías que pueden producir ascitis y esplenomegalia. Entonces, aumento del diámetro de la vena porta, disminución de la velocidad, flujo hepatofugo y circulación colateral portosistémica son los signos radiológicos para uno decir que ese paciente está en una hepatopatía crónica, fase cirrótica o no fase cirrótica, y además con hipertensión portal, porque hay muchos pacientes que tienen su hepatopatía crónica que no tienen todavía hipertensión portal. Por eso los gastroenterólogos, cuando ven varices, siempre mandan el esplenoportal para ver qué es lo que está pasando, si hay un trombo, si hay una hepatopatía no diagnosticada. El siguiente. Lo que les dije, la ausencia de espectro por hipertensión portal severa, por trombosis, fallos técnicos, invasión tumoral. Eso es lo que decía, el hepatocarcinoma le encanta hacer invasión de la vena porta, sí, le encanta invadir. Es un trombo tumoral, entonces uno por TAC lo va a ver en el TAC trifásico, va a ver donde ese trombo toma medio contraste, o sea, si es un trombo tumoral. Pero en Doppler usted también puede agarrar el trombo, que es un hepatocarcinoma, y miden el espectro dentro del trombo y va a encontrar un trombo un espectro arteriorizado. Entonces ya usted cuando ven ven que está trombosada, le ponen ahí análisis espectral, hay espectro evidencial, se dice que es un hepatocarcinoma hasta que no se demuestre lo contrario. Es una de las maneras, es lo que uno ve al TAC, que la toma de medio contraste se enciende con el donde capta con el medio contraste en la fase arterial en el trombo, y luego uno lo puede ver también en el Doppler supranaportal. Siguiente. Y esto es para, aquí no se están haciendo todavía, pero no se hacen, que son los TIPS. ¿Qué son los TIPS? Que es por vía transyugular, se ingresa un stent y a nivel intrahepático hacen un shock portosistémico. ¿Okay? Eso es lo que son los TIPS. Generalmente la manera que más común que uno lo ve es donde ingresa ellos, entonces por la yugular se van cámaras derechas, ingresan por la suprahepática y ya se meten generalmente a la vena suprahepática al lado derecho. Entonces una manera más frecuente es donde llegan las 3 suprahepáticas a la vena cava inferior suprahepática, ahí hago el punch, ahí hago la parte de la porción cefálica del stent, y la porción caudal del stent es generalmente a la bifurcación
de la vena porta. Esa es la parte más común de colocación de un tip. Y el otro, que es una variante, es ingresan, canalizan la vena suprahepática derecha, hacen el bunch, colocan el stent hacia la rama derecha de la vena porta. Entonces, cuando se hace un tip hay todo un protocolo. Realmente el primer estudio se pide al mes. No se pide inicialmente porque el material que está hecho el tip produce burbujas de aire, entonces eso no deja hacer un análisis al Doppler. Entonces se pide al mes el estudio inicial, después cada 3 meses, y a los 3 meses sale bien, cada 6 meses. ¿Para qué usamos tips? Para ascitis refractaria en pacientes con hepatopatías, con nefropatías, ¿ok? En pacientes que tengan un derrame pleural, en casos de cirrosis avanzadas con un derrame pleural que no resuelve, eso les ayuda mucho. Sangrado es una de las principales causas de colocar un tip, un sangrado, porque disminuye la posibilidad de un segundo sangrado. En la foto de abajo es lo que vamos a hacer el análisis. Entonces, si yo sé cómo lo coloco en el tip, entonces yo sé que me voy directamente a buscar o la confluencia de las suprahepáticas o la rama derecha de la suprahepática. Esa va a ser la porción cefálica del tip. Entonces, eso va a ser hepatofugo, ve aquí. Entonces, se está alejando del hígado porque va hacia la vena cava inferior. Y la parte caudal, que va a estar en la rama derecha de la vena porta o en la bifurcación de la vena porta, va a ser transductor, por eso se ve rojo. ¿Ok? Siguiente. Funciona también como una derivación. Es como una derivación. Es un de plástico, entonces eso lo que hace es un cortocircuito. Sí. Es decir, que ha colocado su líder del San Juan de Dios, estaba haciendo el pas que el tip, la caja no quería comprar, vale 12,000 pesos. 12,000 pesos, no compro, $12,000, vale todo el kit, ¿ok? Entonces, la caja no ha querido, hay pacientes que se verían, hay muchos pacientes que aquí se le hacen derivaciones por tocaba o mesocava, o espero una Warren les hacen, podrían ser candidatos a hacerle un tip, sí. Pero el costo es lo que ha frenado, creo que Moya también hizo una pasantía a España para la colocación de eso sí se hay que hacer en la sala hemodinámica y todo, porque hay que entrar por la tubular y meter media contraste y hacer pero se viene el kit y todo para colocarlo. Es igual que las endoprótesis vasculares, se liberan, se anclan y ahí queda. ¿Okay? Entonces, para entender, cuando vemos la parte caudal del tip, siempre va a ser rojo, igual a como va el tronco principal de la vena porta, porque va hepatópeto. Esto va a ser hepatofugo, porque igual que lo sucede normalmente, de la suprahepática se van a la vena cava inferior del flujo, pero la rama derecha y la rama izquierda de la vena porta debe ser hepatofugo. ¿Okay? Tiene que ir todo, porque lo que trata es liberar la presión que se está, por la obstrucción que hay en el hígado, hay que liberar eso. Entonces, que esa sangre fluya para disminuir la formación de circulación portosistémica. Entonces, eso va a ser hepatofugo. Entonces, eso nos va a ayudar cuando hay un tic patológico o hay una patología. Entonces, la rama derecha y la rama izquierda siempre va a ser hepatofugo en caso de tic. Y el tronco principal de la vena porta y las suprahepáticas, a caudal, hepatópeto y arriba hepatofugo. ¿Okay? Siguiente. Eso es un tip normal. Entonces aquí a la velocidad hasta 190 centímetros sobre segundo lo normal que puede haber en el tip. ¿Okay? Entonces la primera, el análisis es la parte cefálica, va azul. Entonces azul todo va a salir por debajo de la línea base. Entonces mide una velocidad normal de 161. Esta era la parte caudal, es decir, en el anclaje proximal, en el tronco principal de la vena porta, hepatópeto, por encima de la línea base, estaba en 108, está normal. Aquí esta era la rama izquierda de la vena porta, que era por debajo, era hepatofugo, y aquí era inicialmente en la vena porta, en el tronco principal, que va por arriba de la línea base, va hepatópeto, con velocidad normal. Eso es un tip normal. Esos no son los puntos, pero extremo proximal, extremo caudal, la rama derecha e izquierda y la vena porta principal. Siguiente. Este es uno patológico. El primero se ven muy bonitos, se ve igual que las derivaciones. Este es más fácil que ver que la derivación por tocada, que es más compleja de ver, porque es muy pequeñita. Pero aquí uno sí ve el tip. Primero, no hay flujo, se está trombosado.
Segundo, entonces se fueron, en este caso, se fueron directamente a la otra sospecha, me voy directamente o a la rama izquierda o a la rama derecha de la vena porta y veo que está por arriba. Entonces estaba hepatópeto. Ya ahí ya está, está anormal, porque debe ir hepatofugo, la rama derecha, la rama izquierda. Entonces, cuando uno no ve flujo en la vena, en el tip, me voy directamente o a la rama derecha, a la rama izquierda o al tronco principal, para que me dé otro parámetro para decir si hay una difusión del tip. Siguiente. Este era para una estenosis. Tenía una velocidad de 282. Esta era la porción cefálica. ¿Dónde se van a formar las estenosis? Más importante, las estenosis realmente ocurren en el anclaje proximal, ya sea en la vena cava, en la confluencia de las suprahepáticas, o cuando el tipo está colocado en la suprahepática derecha, ahí es donde hacen el sitio de estenosis. Se forma una neo íntima, por decirlo así. Y aquí tenía 282. Entonces, cuando tienen una velocidad arriba de 190 o una velocidad por debajo de 90 dentro del tip, o que ustedes tenían el primer estudio control estaba en 130, el segundo estudio control en 180. Cuando hay un cambio de 50 en cualquier momento de los estudios comparativos, sospecha de que hay difusión. ¿Okay? O que el paciente vuelva a hacer sangrados, aparece ascitis, o que me voy que a la rama derecha e izquierda vuelva a tener un flujo hepatópeto, son signos de difusión del tipo. ¿Y el otro? Esa es la primera charla inicial. La vena esplénica y la vena mesentérica superior, uno las agrega también dentro del eje esplenoportal. Lo importante es decir que están permeables y que cómo está el flujo, hepatópeto o hepatofugo. Entonces la vena esplénica, o yo la mido debajo del páncreas, o en la parte proximal, en el hilo esplénico, pongo al paciente el cúbito lateral derecho y ahí mido la vena esplénica. La vena mesentérica superior, yo la tomo donde es la confluencia, donde uno ve la vena esplénica, donde forma la vena porta, aquí viene la mesentérica superior, entonces inmediatamente lo doy trans y me voy caudalmente, entonces ya veo, así es la vena mesentérica superior, vuelvo a llegar hasta arriba, le doy vuelta al transductor y me queda un eje longitudinal, lo más paralelo, le pongo Doppler, está permeable y con flujo hepatópeto. ¿Okay? Esa cuesta mucho, sí, ahí si hay mucho gas, el paciente está muy gasoso, sí, mucha interposición intestinal cuesta mucho. Pero los tres vasos suprahepáticas, arteria hepática y vena porta, son los que hay que ver. ¿Okay? Entonces, aprenderse los valores normales, las ondas, saber identificar las ondas en las suprahepáticas, las ondas, la velocidad, tamaño en la vena porta y en la arteria hepática, cuáles son los índices de resistencia normal. Las velocidades realmente andan arriba de 20, pero hay pacientes que pueden tener 80, 90 y no ser patológicos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta?